En las imágenes anteriores recordábamos lo que fue el año 2003, febrero negro, muchos muertos, muchas familias que quedaron en luto, y por supuesto en el programa hemos querido rendirle nuestro homenaje y recordar a aquellos bolivianos que dieron sus vidas en la práctica para buscar mejores condiciones de vida. 12 años después, supuestamente en el país tenemos un nuevo gobierno, el denominado gobierno del proceso de cambio. Pero señores, a diario vemos que lo único que cambia son los bolsillos de las altas esferas del gobierno, de las cúpulas dirigenciales de campesinos y otros sectores muy estrechos al partido de gobierno. El mes pasado saltaba la pus de la corrupción en YPFB, que finalmente calmaron las aguas a raíz de la muerte del presidente de YPFB, el señor Villegas. Estos días precedentes nuevamente salta la pus de la corrupción, revienta el puchichi como quien dice, y que tiene que ver con el denominado fondo indígena, donde resulta que los dirigentes campesinos habían sabido manejar millones y millones de recursos del Estado para supuestos proyectos que nunca se ejecutaron y nunca llegaron, que era su objetivo beneficiar a sectores originarios y campesinos, y que cuando uno va al campo vemos de que continúan los hermanos campesinos arañando la tierra para cosechar algo y así poder sobrevivir. Pero resulta que sus dirigentes de las altas esferas bien habían sabido manejar y desviar los recursos del Estado. Tal es el caso que se denuncia en este denominado fondo indígena, donde hay más de 71 millones de bolivianos como daño al Estado boliviano. A uno le da bronca, hasta nos entra un nudo en la garganta al ver muertos en febrero del 2003, muertos en octubre del mismo año 2003. ¿Para qué? Para que estos burócratas, todas estas pandillas ligadas al MAS, saquen provecho de toda esa lucha popular. Cientos de muertos para que algunos dirigentes hoy saquen muy buen provecho, y seguramente son los nuevos millonarios que hay en el país. Señores, estos hechos de corrupción que nuevamente enlodan al gobierno tienen que esclarecerse. Y también vemos que toda esta corrupción termina nomás salpicando a personajes estrellas del actual gobierno, como por ejemplo la candidata a la gobernación paceña Felipa Huanca, que también había sabido meter sus manos en esa danza de millones para supuestos proyectos que nunca se ejecutaron. Lo mismo con la ministra Nemesia Achacoyo. Ese había sido el proceso de cambio, señores. A continuación, queremos compartir con ustedes una denuncia, ojo, que ya se hizo el año pasado en noviembre, donde ya una periodista de reconocido prestigio como es Amalia Pando de la red Herbol ya denunciaba estos hechos, precisamente sustentados en documentación que les emitían los propios originarios, los propios dirigentes campesinos, en este caso que no son alineados al partido de gobierno. Ya se hacía la denuncia y todo esto finalmente salta la pus y bueno, nuevamente el gobierno se ve enlodado en estos hechos de corrupción. Ahora uno entiende y uno comprende por qué cuando los dirigentes campesinos llegan a sus comunidades, llegan pues en vehículos de lujo, vagonetas blindadas, aibanizadas y además acompañados de mujeres, ¿no? Resulta que este beneficio de los millones es para esos dirigentes y no para las bases de campesinos y originarios que, reitero, continúan arañando la tierra para cosechar algo y sobrevivir, y fines de año llenan nuestras plazas de las ciudades para continuar pidiendo limosnas. Pero resulta que son sus dirigentes quienes están sacando provecho de toda esta danza de millones que pasa por algunas organizaciones sociales como la CETSUTCB, el CONAMAC, la CIDOB, que además
han sido tomados estas organizaciones por dirigentes partidarios al partido de gobierno, echando afuera a dirigentes de entre los mismos campesinos que eran críticos al gobierno, como ya conocemos. Y había sido para esto, para manejar miles y miles de bolivianos que seguramente han sido desviados a cuentas bancarias personales, como a continuación ya se denunciaba. Queremos compartir con ustedes este reportaje de la periodista Amalia Pando, que lo hacía a través de la red Herbol. La CSUTCB, que los organismos campesinos vinculados al gobierno usan este fondo para beneficio propio, sobre pretexto de proyectos, porque las organizaciones campesinas e indígenas, incluyendo los colonizadores, ya no son organismos de lucha. ¿Para qué van a luchar si ya tienen el gobierno? Se han convertido en lo que antes eran las ONGs. Hacen proyectos, su tarea es hacer proyectos. Unos proyectos los presentan al Evo Cumple y otros proyectos los presentan al Fondo Indígena. Y entonces la función del dirigente es agilizar el desembolso de el dinero que están tramitando. Lo que sí se sabe es que los dirigentes hacen resbalar gran parte de ese dinero a sus propios bolsillos. Eso se llama corrupción. El Fondo Indígena en particular es una maquinaria de corrupción. La carta que nos dice, por ejemplo, uno de los ejemplos de esta carta, que es larga, tiene ida y vuelta, 10, 20 páginas de denuncias sistemáticas sobre el Fondo Indígena. Bueno, el Fondo Indígena tiene un director, Marco Aramayo. Marco Aramayo tenía un asistente que se llama Edgar Foronda Mejía, que era funcionario del Fondo Indígena. Entonces, Aramayo, que es el director, le voy a contar cuántos depósitos, 23 depósitos en 3 meses a la cuenta particular de Edgar Foronda Mejía, que es un empleado suyo. No sabemos si el dinero benefició directamente a Edgar Foronda Mejía, pero fue el mecanismo para sacar la plata. La primera irregularidad es que se supone que el Fondo Indígena no puede hacer depósitos a personas particulares ni a cuentas individuales. Hay una norma que dice que los depósitos van a cuentas que tienen, se supone que es para sindicatos, que es para organizaciones campesinas, entonces tienen por lo menos 2 responsables. Pero acá el depósito fue a Edgar Foronda el 23 de octubre del 2013, de tal modo que no es una historia muy vieja, es una historia de hace un año. Hace un año, don Edgar Foronda Mejía recibió el primer desembolso de 32.000 bolivianos. 23 de octubre del 2003, el mismo día, otros 30.000 bolivianos. El 30 de octubre, 7 días después, 24.000 y más bolivianos. Al día siguiente, 15.000 bolivianos. Es el director el que firma los cheques, ¿no? El mismo día, 31, son 4. No sabemos qué hizo don Edgar Foronda Mejía con semejante cantidad de plata. Su sueldo sería 2.000 bolivianos, 3.000 bolivianos. $500,000 de bolivianos en su cuenta. Seguramente, como no hay investigación, no sabemos qué hizo don Edgar Foronda Mejía. Lo que sabemos es que cuando saltó esto, lo despidieron y seguramente hay una denuncia formal. ¿Devolvió la plata? No devolvió la plata. La plata fue a el autor del delito, don Marco Aramayo, no sabemos. Bueno, esa es la denuncia más fuerte de este documento. Los casos son muy parecidos. O se gestiona un proyecto y para ese proyecto, para apurar el proyecto, se tiene que dejar coima, o simplemente se pide plata y se entrega la plata, pero siempre menitos. El director se queda con un pedazo de la torta. Algunos dirigentes son corruptos, dice esta nota. Es el caso del dirigente Rodolfo Machaca, secretario general de la CSUTCB. Indican que en 5 años de funcionamiento del Fondo Indígena, 2009-2014, la CSUTCB ha cambiado 5 directores administrativos financieros del Fondo Indígena. Es decir, la CSUTCB nombra
a los administradores financieros, por supuesto, son empleados de ellos, 1 por año. El autor de por lo menos 4 cambios, afirman, fue el dirigente Rodolfo Machaca, que fue el dirigente de la Confederación de Campesinos desde mayo del 2010, actualmente sigue siéndolo. Sostienen, Machaca es un pideplata y si no le hacen el favor de darle lo que pide, pues hace cambiar a los directores respaldados en la CSUCB. Este personaje era miembro de la CSUCB en la gestión de Roberto Coraite y en ese entonces Machaca era tirasaco y maletero del ejecutivo Coraite, mencionan. Pero después de unos meses se rompió la luna de miel entre los dos, Coraite lo hizo a un lado y él, en lugar de tirasaco y maletero, lo ocupan Licarión Soto y otro dirigente corrupto. En fin, no comparto con los adjetivos, pero el hecho es que la CSUCB nombra a los directores financieros 1 por año. Si la CSUCB nombra a los directores financieros, quiere decir que esos directores financieros responden a la CSUCB, y si la CSUCB necesita plata, no tienen otra que entregársela. Este dinero no es de los indígenas, es de todos los bolivianos, que tienen un destino en particular: resolver la problemática de la pobreza en la población indígena. Pero se ha convertido en una especie de fondo sin fondo, ¿verdad? Donde los que tienen acceso al poder, este es el poder, ¿no? Los del MAS, las organizaciones sindicales vinculadas al MAS, pueden echar mano de este dinero. Tengo una marcha, voy al fondo indígena, necesito 20.000 bolivianos para mi marcha. ¿Qué habrá hecho CONAMAC con los 15.000 bolivianos? ¿Habrá financiado una marcha? ¿Habrá financiado a los dirigentes? En fin, por eso los dirigentes también son tan leales al proceso. Esto es el proceso de cambio. Se ha democratizado la corrupción, de eso no hay duda. Muchas gracias por esta aclaración. Está claro que las organizaciones que están en el directorio son organizaciones afines al MAS y que la responsable de cómo se maneja estos dineros es la ministra Chacollo. Eso queda claro.